la Sagrada Escritura. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oremos. Bendito Dios, gracias le damos, Señor, por el gozo de la salvación, por darnos, Señor, un tiempo de armonía con la iglesia para cantar y alabar a la gloria de su nombre. Tomamos este precioso momento para edificar nuestra vida y nuestra alma, Señor, con esa palabra que nutre nuestras vidas, Padre. Señor, una vez más yo me pongo en sus manos para que usted me use, Señor, y pueda ser el mensajero de su palabra, Padre. Gracias, Señor bendito. Alcance a los que logran ver la transmisión, a los que en algún momento de su día, Señor, en otro día tomarán tiempo para ver la predicación. Padre Santo, ayúdeles a entender la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias por honrar la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, procuremos, sé que algunos por condiciones médicas no lo pueden hacer, pero procuremos ponernos en pie, porque en la corte, cuando el juez de la corte entra, todo aquel que se quede sentado, aunque no quiera levantarse, lo levantan. Quienes han estado en corte se han dado cuenta. Yo he estado en corte honrando a la autoridad de la justicia. Nosotros como hijos de Dios debemos de aprender que cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a la casa de Dios, lo primero que tenemos que hacer es saludar al que está aquí. Orar: Padre, ya llegué, gracias por traerme con bien, gracias porque llegué, gracias porque no el enemigo no me venció. Y usted puede decir lo que usted quiera y luego comience con lo que está haciendo la iglesia. Y cuando se trata de la palabra de Dios, póngase en pie. Honremos y respetemos la palabra. Es una exhortación de enseñanza para la iglesia. La escritura que acabamos de leer narra cómo es que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, dejó de ser privada para ser pública. ¿Y a qué me refiero privada? Usted sabe lo que es privado y diferenciar lo que es privado y público, ¿verdad? Una escuela privada solamente asisten los que pagan, ¿verdad? Los que aceptan las condiciones y un mínimo grupo
accede a las escuelas privadas por el alto costo. Cuando es público, le pertenece al gobierno. El gobierno es el que sufraga, ¿verdad? El que colabora para que la educación sea más accesible a todas las personas. En cuestión de salud, hay salud pública y privada, ¿verdad? Hay parques públicos y privados. Hay playas públicas y privadas. Hay estacionamientos públicos y privados. Y así nos podemos ir, hermano, entre lo público y lo privado. En aquellos años, el tema de Dios, el tema de el evangelio se estaba tornando privado. De hecho, la ley era privada. La ley de Moisés era privada. Solamente los judíos tenían acceso a enriquecerse del conocimiento de la ley de Dios. Y aquel que quería ser parte de ese grande privilegio tenía que pedirle al sumo sacerdote ese derecho. Porque todas las demás naciones tenían sus dioses, sus ídolos a los cuales rendirle culto. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a hacer público el evangelio, vino a hacer más accesible la palabra de Dios, los milagros, el reino de los cielos que vino a la tierra se hizo accesible para todos. Pero Pedro aún no lo entendía. Pedro, aún siendo él judío, como Juan, como Esteban, como Pablo, ellos tenían la mentalidad, aunque Pablo ya después él entendió, pero sin entendimiento, sin revelación del Espíritu Santo, tenían privado el evangelio. Solamente a cierto grupo, solamente a la tribu de Benjamín, a la tribu de Neftalí, a la tribu tal, a la tribu tal. Pero dijo el Señor que este evangelio tenía que ser predicado a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Porque este evangelio ya no era de propiedad privada. La palabra ya no es de interpretación privada, sino es de interpretación pública. Hace muchos años, hermanos, tal vez usted se acordará, los hermanos ya de edad se acordarán cómo celebraban los cultos de la religión más propagada del mundo en un idioma que no conocían, en latín. ¿Alguien sabe de eso? Todo lo que enseñaban y los rituales, todos eran en latín y era privado. No podían tener Biblia, la gente no podía leer la Biblia e interpretarla. La interpretación era solamente de cierto grupo privilegiado. Hoy tenemos la gran ventaja, hermanos, de que usted puede tener su Biblia y poder leerla y poder pedirle al Espíritu Santo que le dé entendimiento para interpretar, no para malinterpretar, sino para interpretar lo que la Escritura dice. Pues entonces, Pedro en aquellos años todavía no tenía ese entendimiento. Todavía pensaba que el cristianismo era de propiedad de los judíos. Entonces Dios, que es amor y ama a todos los hombres para salvación, miró a un hombre temeroso de Dios que no era judío. Ese hombre hacía limosnas, ese hombre oraba, ese hombre era recto en sus caminos, aunque no conocía el evangelio. Ese hombre halló gracia delante de Dios. A ese hombre Dios lo miró y Dios puso sus ojos en él, y un día le envió un ángel del Señor y le dijo: oye, tus limosnas
y tus ruegos han llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios te ha concedido que seas parte de su reino. Que ya no estés privadito, excluido. Que ya no lo hagas por ti mismo, sino que entres a la familia de Dios. Por tanto, ve y manda a traer a un hombre que te va a explicar cómo. Ese hombre se llama Pedro. Inmediatamente ese hombre que no había alcanzado la salvación completa se llamaba Cornelio. Diga conmigo, Cornelio. Cornelio. Cornelio inmediatamente llamó a sus criados y les dijo: miren, urgentemente quiero que vayan a la casa de un tal Simón Curtidor. Quiero que vayan allá donde él está, porque ahí hay un hombre y me lo van a traer, porque así me dijo el ángel. Él tiene cosas que decirme, él tiene cosas que anunciarme. Y Pedro estaba allá. Pedro era ese hombre que estaba allá en esa casa. Y un día, en éxtasis, dice que subió al terrado, a la terraza de la casa. Y allá vio como una visión. En la visión vio que de un lienzo descendían varios animales. Y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: ¡ay, Señor! Cosa difícil me pides. No es que no tenga hambre, no es que no puedo comer, es que lo que estoy viendo que me pidas que coma está prohibido por la ley. Porque ahí venían animales de toda clase, animales inmundos que la ley tenía prohibido comer. Sí, ahí venía el cerdo. Solo para aclarar, ahí venía el puerquito, los chicharrones, ahí venía. Los camarones, ahí venían también, porque estaban prohibidos. El cerdo estaba prohibido para el judío. Los camarones estaban prohibidos, los conejos estaban prohibidos para los judíos. Y él vio todo eso y dice: Pedro, no, Señor. Le digo: mira, Pedro, aún no has entendido el evangelio. Aún tu mente sigue privada porque no has comprendido que Dios quiere salvar a todos los hombres. Que no es solo para ti, no es privada la salvación. Tú mata y come. Y no vuelvas a llamar inmundo a lo que Dios ya santificó. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario vino a cortar esa pared divisoria que había entre lo que llamaban inmundo, o sea, lo gentil, lo pagano, con lo judío. Y el tema de hoy que yo quiero enseñarles, hermanos, es: todos somos adoptados. ¿Por qué tanta división? Todos somos adoptados. ¿Por qué tanta división? Tanta división en el mundo, tanta división en las iglesias, tanta división por causa del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué tanta división si ya Dios los juntó, ya Dios nos hizo unos? Rompió la pared, el velo. Cuando Jesús murió, dice que el velo que separaba del lugar santo del lugar santísimo, en donde solamente el sumo sacerdote una vez por año lograba pasar ahí amarrado de una cadena con campanillas para saber si era apto, solamente él pasaba por todos. Ahora, al romperse el velo, quiere decir que ya no hay necesidad de un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, que es Jesucristo, subió al lugar santísimo y al cielo para que todos tengamos entrada. Entonces, Pedro no entendía eso. Y había división. Había división. Pedro, al no entender, tenía una frontera entre el pagano y el judío. El judío lo trataba bien, el pagano lo miraba. El evangelio es nuestro.
Y aun cuando fue enviado el ángel, porque esa revelación le vino, aún no se había convencido Pedro. Sí, mata y come, está bien, Señor, ya no volveré a llamar inmundo a lo que tú ya has santificado, está bien, no hay problema. Y en ese momento llegaron los enviados de Cornelio, el pagano. Y llegaron y le dijeron: Pedro, no, yo no sé cómo los miró Pedro a ellos. Dice: uy, de pies a cabeza, estos no son judíos. ¿Qué querrán? Lo bueno que el Señor le advirtió a Pedro primero. Le dijo: mira, van a venir unos enviados a ti y tú te me vas con ellos. Si no le advierte el Señor, él no se va, porque los examinó a sus rayos X. Hicieron un escaneo así de pies a cabeza. ¿Sangre judía o pagana? Y detectó sangre pagana. Pero como ya el Señor me dijo que tengo que ir, me voy. Y fue. Y cuando llegó, le abrieron la puerta a Pedro. Y para un judío, entrar en una casa de paganos era un delito. Por eso a Jesús, cuando entraba a casa de pecadores, le decía: uy, este con pecadores come. Y lo juzgaban, y los judíos, los fariseos lo querían, ¿qué? Nada más dos saben lo que querían hacer. ¿Qué creen que querían hacer los judíos con ellos? Matarlos. Hermanos, digan pues. Matarlos, matarlo. Entonces, cuando llegó Pedro, le dieron abierta la puerta. Pasa, Pedro. Pedro no se había convencido aún, ni los que lo acompañaban se habían convencido del plan de Dios. Pero ni modo. Orden estaba dada y había que cumplirla. Le dijo Pedro a Cornelio: ¿para qué me mandaste llamar? Cornelio le explicó: mira, yo estaba aquí, el Señor me vio su ángel y me dijo que mis limosnas y mis oraciones, hermano, todo lo que le damos al Señor, todo cuenta. Y lo que no le damos también cuenta. Hay quienes pensamos de que no me vio el pastor, no me vio el fulano. Allá arriba tenemos quien nos mire. ¿Quién dio? ¿Quién no dio? ¿Quién trabajó? ¿Quién no trabajó? ¿Quién se hizo de la vista gorda? Y allá arriba todo está. Y a Cornelio lo miraron. A Cornelio lo tenían en la lista de los dadivosos, de los de las oraciones. Y dijo Pedro: bueno, voy a tener que explicarles el evangelio. Voy a tener que hablar pues desde el principio. Y empezó desde el principio a hablar de Jesús. Y cuando empezó a hablar de Jesús y continuó la conversación, el Señor envió el Santo Espíritu a los paganos y los bautizó en el Santo Espíritu, de tal manera que los paganos empezaron a hablar lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y los que estaban con Pedro se quedaron así como atónitos. ¿Cómo? Esto ya lo sé yo, ya sé qué pasó. Estos están recibiendo lo mismo que nosotros recibimos en el día del Pentecostés. Y Pedro dijo: ahora entiendo, ahora comprendo. Porque el Señor tuvo que manifestar el Espíritu para convencer a Pedro de que el evangelio no era privado, era público. Era para todos aquellos que quieren el reino de Dios, todos aquellos que quieren agradar a Dios. Ahora el evangelio es para todos. Aleluya. Demos ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Avivemos un poco este servicio. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué hizo Pedro después? ¿Le salió? No. Bautizó a los que estaban ahí y les dio un abrazo de seguro. Ahora sí, hermano, te puedo llamar mi hermano. Ya no hay divisiones, ya entendí. Ya el Señor por medio de su Espíritu me dio a entender de por qué las divisiones, si todos somos
adoptados. De los que estamos acá, todos somos adoptados. A menos que alguien me compruebe que es judío. ¿Y de qué tribu? ¿Quién es su descendiente? ¿Quién es su abuelo, su tatarabuelo? ¿Es Leví? ¿Es Manasés? Dice el hermano. A ver, él ya está buscándole a su línea genealógica. El hermano ya la está librando. Pero de ahí, hermanos, el resto somos adoptados por la sangre de Jesucristo. Porque no estábamos en esa mirada de los apóstoles hasta que el Señor vino a convencerlos, a decirles que también los gentiles, para ellos es la salvación. Y es por eso que nosotros tenemos salvación. Pero hay un problema. Que ya queremos ser como los fariseos, como los judíos. ¿Por qué? Porque ya también ahora que ya leemos, ahora que ya hemos sido salvos, ahora que ya podemos interpretar las escrituras, ahora ya queremos hacerlo privado. ¿Verdad? ¿Y a qué me refiero con hacerlo privado? Es que la iglesia fulana dice que esta es la iglesia que se va a ir al cielo, las otras no. Eso es privar el evangelio. Es privarlo. ¿Cómo me adueñaré yo de algo que no es privado? Es público. Amén. O mirar a una persona y escanearla como Pedro. Me vas al infierno. La escritura dice que las prostitutas van delante. Y no es que por prostitutas, sino las califica por lo que hicieron antes de recibir la salvación. Y Dios dice, miren, para vergüenza de los discípulos, ellas van delante de todos ustedes por incrédulos, por racistas, por divisionistas, por religiosos, porque no sirven de corazón a Dios, porque no hacen las cosas de todo corazón, por hacer acepción de personas. Ahí están las divisiones. No entendemos, hermanos. Y yo quiero que usted hoy en este día entienda que usted es llamado por gracia de Dios, no por mérito suyo, no porque usted tenga sangre judía, porque no la tiene. Y aunque busquemos 40 y 20, como dijo alguien por ahí, 40 y 10 generaciones atrás, tal vez por allá tienen un cachito así de judío. No lo es. No lo es. A ver, hábleme en hebreo o hábleme en arameo. A ver. Hay quienes ya lo están haciendo, pero por el Espíritu Santo. Pero por sangre, por conocimiento propio, no. Hablamos español a duras penas. Hablamos español a duras penas. Y andamos discriminando. Y nos podemos causar divisiones. No, hermanos. No, todos fuimos adoptados, comprados con la misma sangre, por el mismo Señor. No hay dos señores. Uno solo murió en la cruz del Calvario. Uno solo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Uno solo nos compró a nosotros. Uno solo es nuestro Señor. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco. Es uno solo. Y el pueblo es uno solo. Como el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno diferente a otro. No le puede decir el miembro más pequeño, más insignificante el que parece más elocuente. Tú eres más que yo. Aquí me pusieron a los pies. El dedo meñique del pie no le puede decir al dedo de la mano, dichoso tú. A mí me pusieron hasta el mero abajo. Quíteselo. Púyeselo con un clavito. A ver si no siente todo el cuerpo, todo ese dolor.
Todos somos importantes, todos somos miembros de un solo cuerpo. Imagínense esas divisiones que harían, separación y amputación de miembros. Quitémonos una mano, hermano, solo porque no nos gusta, solo porque interpretamos de que esta mano debe tener 6 dedos. ¿Verdad que no lo hacemos con nuestro cuerpo? ¿Por qué hacerlo con nuestros hermanos? ¿Por qué hacerlo con la iglesia que el Señor ha comprado? Dios no nos ha puesto como jueces en esta tierra. Seremos un día hasta que alcancemos la salvación entera allá en el cielo. Hoy en día somos juzgados por un solo juez, el mismo para todos. ¿Por qué nuestros ojos se pueden convertir? ¿Por qué se han convertido los ojos? No digo de todos, pero de algunos. ¿Por qué se han convertido en división? ¿Por qué, hermanos? Vienen los chismes, vienen las calumnias, vienen los falsos rumores, vienen los inventos. Eso causa división. Eso causa separación en la iglesia. Eso causa un desmembramiento en la iglesia. No debe existir eso en la iglesia, porque somos un cuerpo, somos miembros de ese cuerpo y somos adoptados. O sea, nosotros, hermanos, fuimos injertados. En otras palabras, imagínense un dedito que usted por casualidad iba trabajando, se lo corte y lo llevan al hospital, y en el hospital le hacen una cirugía, pero no con su dedo, sino por ahí murió alguien. Un ejemplo, murió alguien y le ponen un dedo de un extraño. ¿Se lo va a querer quitar? Cuando le pongan el dedo del extraño, ya se recupere y mire que es dedo de otro color, que no hace juego con su dedo. Le va a decir al cirujano: hey, cirujano, este dedo no me gusta, no es del mismo color, las uñas no son no sé, no hacen juego, quítamelo, no, quítamelo, porque qué feo me vería yo con dedos de 2 colores. ¿Lo haría? Yo daría gracias a Dios que consiguieron algo para completarme y no andar manco, no andar sin un miembro. Mocho. Imagínense aquellos órganos internos, un hígado. Usted no ve de quién fue el hígado. Imagínense, hermano, hay quienes piensan de que las transfusiones de sangre para salvar la vida no se deben de hacer porque hay pecado en eso. Eso es división. No somos animales. Solo los animales, en la sangre corre su vida. Nosotros, nuestra vida corre en el Espíritu Santo. Nuestra vida corre en todo, en el alma, el cuerpo y el espíritu. Los animalitos, dice Dios en la palabra: no comeréis la sangre. ¿Por qué? Porque es la vida del animal. Por eso nosotros no tenemos que comer morcilla, moronga, todo lo preparado con sangre. Está prohibido, porque es la vida. Pero ¿qué hay de aquellos que separan de la vida de una persona solo por una interpretación errónea? Usted en entrada al hospital de urgencia, que diga el pastor: no lo toquen, familia. La Biblia dice que no, porque ese hígado, quién sabe de quién sea, quizás sea de un ladrón y luego termine robando. No, hermanos, la transformación es en el espíritu, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Lo que no se toca, lo que no se ve, ahí está la transformación, que luego se lo dejamos saber a lo que se ve. Mi mano no actúa por sí sola. Hay casos. Hay casos cuando ya llega la enfermedad y entra el mal de Parkinson, ¿verdad? Enfermedades que son enfermedades, no es por voluntad propia. Ya empiezan las personas a hablar, o hay quienes ¿cómo le llaman el mar Turing, algo así, en donde empiezan a hacer movimientos preaching, algo así, que empiezan a moverse bruscamente y se golpean. Tuaret, aclaramos. Son movimientos que el cerebro no está mandando. Ya está, hay una enfermedad. Pero los que somos cuerdos, ¿a poco nos golpeamos? ¿Verdad que no? Amén. ¿Verdad que no?
No, porque controlamos nuestros movimientos. ¿Por qué causar divisiones solo por malas interpretaciones? Hermanos, todos somos adoptados. Dígale al que tiene un lado: yo soy adoptado. Dígale: yo soy adoptado. ¿Sí? ¿Por qué las divisiones? Si Dios no tiene favoritos, Dios no tiene el chipe, que en Guatemala dicen el chipe, al más chiquitito es el que se lleva toda la herencia, la mejor herencia. Dios no tiene de esos. Es Dios el que llegó, y a Él le va a dar la salvación. Entonces, ¿por qué a veces, hermanos, a veces generamos nosotros por nuestras malas actitudes todas esas divisiones? No es bueno, hermanos. No es bueno que seamos así. Usted aprenda a amar. Usted aprenda a recibir al que ha recibido la gracia y al que todavía no la recibe también. Porque un día estuvo en los zapatos de esa persona. Yo en un día estuve en los zapatos del incrédulo, de aquel que defendía doctrinas erróneas. Y hoy, cuando yo me pongo a platicar con personas que tienen doctrinas erróneas, yo no me pongo a pretender ser el sabio y el inteligente, el intelectual, decirle: es que tú, hijo del diablo, tú, perro, porque la Biblia dice que el que habla, hay que decirle que son perros, porque los perros no entran al reino de los cielos. ¿Para qué? Sí. Esas personas, como nosotros, también necesitan el evangelio. Jesús a la mujer adúltera le dijo: mira, mujer, ¿por qué te están condenando? ¿Por qué? ¿Por qué la condenan? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que la ley dice que toda mujer y todo hombre que es encontrado en el mismo acto de adulterio, apedréenlo a la muerte. Y ciertamente la ley decía eso. Pero erróneamente el que aplicaba la ley no era demasiado justo como para aplicarla literalmente. De tal manera que el Señor se inclina en la tierra y les que escribió lo que escribió, les redarguyó y les dio duro. Así que cuando el Señor se refiere a la multitud, dice: el que esté libre de pecado, el que esté santo, que esté limpio, el que nunca ha hecho nada como esto, tire la primera piedra. Y empezaron a llover las pedradas. ¿No, verdad? No, la Biblia dice que a uno por uno se fueron yendo, avergonzados. Y el Señor Jesús, mirando a la mujer, le dice: oye, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que querían marcar una división entre ellos y tú? ¿Dónde están? Se han ido, Señor. Si ellos se han ido, porque ellos deberían ser los condenados. Y les tuve misericordia. Yo tampoco te juzgo. Pero haz una cosa: vete y no vuelvas a pecar. ¿Jesús causó divisiones? El santo, el justo, el recto, el 100% santo. ¿Qué somos nosotros para causar semejantes divisiones, sabiendo que Pablo en la escritura dice: si tú, siendo olivo silvestre, haces lo mismo que ellos, serás desgajado? Tú fuiste injertado, si de las ramas o del tronco hicieron eso, tú siendo ramita, ¿qué no te va a pasar a ti? Nuestro trabajo, hermano,
Nuestra misión acá en la tierra, los que ya hemos sido salvos, los que hemos sido comprados y rescatados por la sangre de Jesús, por su voluntad, nuestra misión acá en la tierra es alcanzar a otros. Alcanzar a otros. Alguien una vez me dijo, estaba enfermo de la tos. Hicieron comida y yo no quería porque tenía mis amígdalas inflamadas. Lo único que yo quería era una sopita de caliente. Calenté mandé calentar una maruchan. Agarrar mi maruchan, iban cuando empiezan a decir que no coma eso porque tiene esto y lo otro. Yo me sentí tan mal. Adiós, dolor de las amígdalas. Yo, ¿cómo me van a juzgar? Piensen que lo hago por una necesidad, que no puedo comer comidas sólidas. Quienes han tenido ese mal de las amígdalas saben lo doloroso que es tragar saliva. Imagínense tragar los pedacitos de pollito. Lo único que me aliviaba era la sopita esa, caldito, la agüita, con sabor a camarón. Y esas cosas pueden separar a una persona de Dios. Aprendamos, hermanos, aprendamos a entender que el que se salvó, el que ya es salvo, gracias a Dios por esa salvación, y el que no, ayúdelo a que entre el camino de Dios, ayúdelo a que entre, que poco a poco él también va a entender, como Pedro, que todos necesitan de Dios. ¿Cuánto tiempo le tomó a Pedro entender? Él no fue como Pablo. Pablo iba encolerizado a matar, a arrestar, a llevar a la cárcel a todo cristiano, hasta que se le apareció Jesús. Y en ese día que se le apareció, él cambió así. De repente cambió así. Así como vio al Señor y le dijo el Señor a Saulo, Saulo, ¿quién persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saulo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Vete a Damasco, allá se te dirá lo que vas a hacer. Y desde ahí fue obediente. Pedro no. Pedro tomó su tiempo. El Pedro que muchos tienen como el máximo. Hoy está en la presencia de Dios. Hoy su nombre está dentro de los pilares de la gran ciudad. Pero en su proceso, en su tiempo, ¿qué no dice Pablo en las Escrituras? Que hasta tuvo un conflicto con él, porque les negaba el evangelio, pero cuando era cuestión de comer carnitas, lo que una barbacoa o no sé qué comida comían ellos, participaba. Pablo lo dice y dice, yo le tuve que exhortar fuertemente, porque estaba actuando como un hipócrita. Así actuamos cuando, hermanos, somos estrictos en un lado, pero por otro lado somos discriminatorios, hacemos acepción y división en las personas. Que esta iglesia no sea así. Que los miembros de esta iglesia, hermano, nos conozcan, porque amamos y esperamos que todos se salven. Todos. Porque no vaya a ser sorpresa de que la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. No vaya a ser que Pablo dice, no vaya a ser que yo siendo heraldo, otros termine siendo reprobado. Me cuido. Pablo decía, yo me cuido. Porque muchos me ven como, téngale respeto a Pablo. Y Pablo decía, yo tengo que cuidarme para que el respeto siga. Porque de lo contrario, yo pueda ser reprobado. Bueno, ya voy a acabar. En una ocasión estaba viendo un video yo veo videos también.
No vayan a juzgar. Ay, pues estoy viendo videos. Ah, ustedes también. También. Y si ya lo vio, así se va a reír conmigo. Llega un atleta corriendo y alzó las manos, ya estaba la banda de la meta, y alzó las manos y empezó a dar gracias allá. Y el otro venía y ¡pum! ¿Le ganó? No nos suceda eso a nosotros. No pretendamos que somos los que nos vamos los primeros. Ahí le dice, los primeros serán postreros. Cuídese. Cuídese. Santifíquese para Dios. Crezca en Dios, eso sí. Crezca cada día en Dios. No ha alcanzado la altura. Esfuércese para alcanzarla. Haga sus cambios. Transforme su manera de pensar. Transforme su manera de ser. Transforme su manera de vestir. Transforme su manera de actuar. Transforme esas cosas que no han sido cambiadas. Hágalo. Pero iglesia, si alguien no las ha hecho, ayúdenlo. Ayúdenlo. Porque su pastor hoy con corbata, un día andaba como cholo. Y si ahorita estuviera predicándole como cholo, más de alguno me juzgaría mal. Ah, porque ahorita, si no hay corbata, no hay presencia. No hay presencia. Me quito la corbata, le pongo el micrófono, enrollo el micrófono y que la corbata les hable. Claro, por respeto. Ustedes me ven a veces sin corbata, ¿verdad? Para que no vean que la corbata es la que hace el predicador. Pero también no me voy al otro extremo. Pero su pastor era cholo. No era cholo, me vestía como la moda del cholo, pues. Aclarando. ¿Sabe cuál es esa? Los pantalones guangotes, que le caben 2 piernas allá en una. Cuadradote así, mire. Yo flaquito, así. No hagamos eso. No lo digo por nadie. Yo, Ernesto Orozco, los usé. Y dirá, de verdad, hermano. Sí, un tiempo. Pues, exacto, uno se deja llevar por la moda, por todo. No sé, los hermanos del 50 para más no usaron pantalones acampanados, con unas camisas, unos cuellotes por acá. ¿Verdad? Si yo viniera así ahorita, ese hermano que tiene. Ajá, los hippies han evolucionado, toda nuestra manera de vestir ha evolucionado. Mantengamos lo recatado, mantengamos lo que es noble, lo que no daría que pensar. Pero, hermanos, comprendamos a quienes todavía no han cambiado. Un día cambiarán. Un día cambiarán. Y si no cambian, pues ¿qué podemos hacer? ¿Latigazos? ¿Sí? ¿Oramos al cielo para que caiga fuego del cielo y los consuma? No, Jesús dijo, ustedes no saben qué espíritu tienen porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar, no a perderlos. Usted preocúpese por usted, preocúpese por el hermano, ore por su prójimo y en lugar de causar divisiones, bote esa pared. Porque somos adoptados todos. Por gracia, dice la Escritura, sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Así vivamos, hermanos. Amén. Tenía varias citas bíblicas. Tengo la de Juan capítulo 4, 6, 9, entre la mujer samaritana y Jesús. Brevemente le digo, la mujer samaritana le decía a Jesús,
¿Por qué me pides agua a mí si en samaritanos y judíos no se tratan, no se llevan, están divididos? Y Jesús le dice, ay mujer, si tú supieras a quién le pides de beber, tú le pedirías, ¿quién te pide de beber? Tú le pedirías a él. Y la mujer entendió y corrió. Un profeta. Vengan, corran, 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 que porque me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿Y qué sucedió? Que el evangelio empezó a circular en Samaria. Hechos 10, 34, 35 dice, Dios no hace excepción de personas. Las divisiones las hace el hombre. Los rangos los hace el hombre. La Biblia dice que el que entre vosotros quiera hacer algo, sea el que sirva. Sea el primero en servir. Porque los reyes de la tierra, el sistema de este mundo, el que sirve es el del poder. O el que es servido es el del poder. El del rango alto. Aquel que separa al rico del pobre. Aquel que dice, de aquí para acá, primero anúnciese con mi secretaria. Porque para allá, solo ejecutivos. Pero Jesús dice eso en el reino de Dios. No es así. El que quiera ser grande en el cielo, sirva aquí en la tierra a su hermano. Y no haga acepción de personas. Es que este me cae bien. A este le voy a servir mejor que al otro porque este es de mi agrado y aquel, ya recuerdo la cara que me hizo, ya me acuerdo. No, hermanos, todos por igual. Si alguien le hizo algo malo, trátelo como a uno de sus mejores amigos. Porque la Biblia dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y así se manifiesta el amor de Dios. Es difícil no hacer divisiones. Es difícil. Es difícil tratar al que lo ofendió a uno igual que al otro. Es difícil. Es difícil, hermano, hablarle a alguien que lo ha difamado, como hablarle a alguien que lo ha halagado, que lo ha puesto en alto. Es difícil. Pero hágalo. Hágalo, que esa es la voluntad de Dios. Si se salva y lo ve, gloria a Dios. Y si no lo ve, gloria a Dios. ¿Se salvó usted? Amén. Pero hermanos, todos tenemos que caminar hacia Cristo Jesús. Todos, tomados de la mano, como hermanos, hacia adelante. No podemos seguir más causando divisiones ni estando divididos. Amén. Que se dividan los partidos políticos, que se dividan los partidos de equipos de fútbol, que se dividan las naciones por liderazgos, que se dividan en los trabajos, los departamentos, que se dividan muchas otras cosas, menos la iglesia. Y si una división debe haber en la iglesia, tiene que ser entre el bien y el mal. La única división que tiene que haber entre el bien, una línea bien marcada entre lo mundano y lo santo. Pero en el trato a las personas debe ser parejo. Debe ser parejo. Y eso, hermanos, hablará bien de usted como hijo de Dios. Y ganaremos puntos en el cielo. Amén, hermanos. Pónganse en pie. Ayer tuvimos en el culto desde las
12 hasta las 9. No, 7:30. 7:30. Culto tras culto, prédica tras prédica. Hoy no es nada, hermanos. Vamos a cantar un canto, hermanos. E invito a pasar a los que están enfermos. Hermana Ernestina, por favor, pase aquí al frente. Quiero que oremos por ella. Y si alguien más está enfermo, pase aquí al frente, por favor. Necesitamos orar por los que están enfermos. La hermana Luisa está enferma. Oremos, apoyemos en oración. Pido que oren por mi padre, hermanos. Esta semana estuvo muy mal. Mi hermano tiene, creo que de 24, no sé qué hay en la columna, vértebras. Creo que 20 están malas. Solo le quedan 4 buenas. Yo oro a Dios para que Dios restaure esa columna. Porque Él puede hacer muchas cosas, hermanos. ¿Qué no ha hecho Dios con el hombre? Él es el que nos formó de algo tan pequeño. Dicen que para que haya vida en una mujer, de muchos espermatozoides, con millones en una cucharada de líquido que el hombre, ya sabe, produce. Solo uno. Y de ahí forma todo lo que somos hoy. De lo formado no podrá hacer algo más. Si de lo pequeño hizo esto, de lo que ya es, sé que Dios puede, hermanos. Y oremos con fe. Hermanos ministros, por favor, ayúdenme.